Buenos días. Qué alegría, qué honor y qué responsabilidad estar hoy acá en esta mañana, poder compartiendo un mensaje. Como les digo, realmente es un regalo de Dios para mí estar en esta mañana y poder conversar inclusive un sermón o compartirles un sermón que nació en una clase acá en el seminario, una clase de homilética avanzada. De ahí nace. El sermón lo he tenido la oportunidad de exponerlo en grupos pequeños y ahora lo traigo nuevamente porque considero que es un tema que realmente tenemos que seguir una y otra vez profundizando y tenemos que seguir hablando de él una y otra vez. El mensaje de esta mañana lo he titulado Fieles a la verdad y está basado en Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo número 1, versículos del 6 al 10. ¿Dónde empieza todo esto? ¿Cuál es la necesidad por la cual yo decido abordar propiamente lo que es la carta a los Gálatas y especialmente estos primeros versículos? Bueno, déjenme contarles una historia. Hace unos meses estoy en Instagram viendo distintos videos y demás cosas que salen usualmente como los reels de Instagram y en eso me topo con un desagradable y doloroso video y este era de una supuesta pastora ordenada por la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, que además de ser pastora ordenada, ella es, o dice ser que es pastora de Planned Parenthood, que es una de las aborteras más grandes del mundo. Ella está dando un sermón y fue un sermón muy corto, el que yo puedo escuchar, nada más 30 segundos, lo que uno le permite un reel de Instagram. Ella básicamente el mensaje que estaba diciendo es que si Jesús estuviera en este momento, en la actualidad con nosotros, él lo que sería más bien una escolta o un acompañante de aquellas mujeres que deciden abortar. Decía también que si Jesús tuviera que dar su sermón de las bienaventuranzas, diría algo así como, bienaventurados aquellos que abortan, porque serán conocidos por su amor y compasión. Esas palabras a mí me impactaron. Si eso fueron 30 segundos, no me imagino lo que es un mensaje de 45 segundos. ¿Qué está sucediendo? Como una supuesta pastora ordenada por una organización de los Estados Unidos toma las palabras del Evangelio, ni siquiera toma las palabras, sino que simplemente las desborona. Y lo que hace es engañar a las personas, usando su posición espiritual y cambiando completamente el Evangelio. Y es que si nos vamos a la carta a los Gálatas, vemos que el estudio del verdadero Evangelio en Gálatas 1, del 6 a 10, nos motivará a mantenernos firmes en la verdad de Cristo. La carta a los Gálatas realmente es una apasionada defensa de la libertad cristiana y de la pureza del Evangelio. Y ahora voy a leer estos versículos que les estoy mencionando. Leo Gálatas 1, del 6 al 10. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún de nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, y también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. De esta lectura podemos extraer 3 puntos principales. El primero, hay un único evangelio. El segundo, hay consecuencias para quienes predican un falso evangelio. Y tercero, hay una única aprobación que nos debe importar. Y es que si estudiamos un poco más lo que es el libro de Gálatas o la carta a los Gálatas, vemos que lo que está sucediendo es que un grupo en Galacia estaba insistiendo que los cristianos gentiles debían practicar las costumbres y las ceremonias judías tradicionales y además de eso, con el evangelio de Cristo.
Básicamente lo que ellos, el mensaje que estaban llevando al pueblo de los Gálatas era Cristo más obras, Moisés más Jesús, la ley más Cristo. Y lo que pasa es que el problema es que cada vez que vemos que se incluye al Evangelio algo más, ya sea el Evangelio más las obras, el Evangelio deja de ser el Evangelio. Y entonces, este es un tema que vemos que Pablo, de una manera muy apasionada, aborda en esta carta, donde realmente lo que hace es que él, muy sorprendido, los exhorta y les dice, ¿qué está sucediendo? ¿En qué momento dejamos la verdad de Cristo? ¿En qué momento empezamos a escuchar otras ideologías, otras enseñanzas que eran aparte de lo que yo ya les había enseñado, que era por medio de Cristo Jesús? Y este no es un tema nuevo. Si nos vamos a Hechos 15, vemos que en el Concilio de Jerusalén, ahí mismo se habló sobre este tema. Hay algunos que dicen que es muy probable que la carta a los Gálatas se escribió antes del Concilio de Jerusalén, por lo tanto este fue un tema que llevaron al concilio. Y acá vemos que claramente hubo un debate, inclusive entre Pablo, Bernabé y ellos. Y lo que se dijo en este concilio es que, bueno, no tenemos que ponerle trabas a los gentiles, más bien tenemos que hacer que los gentiles también abracen el mensaje de la fe y nosotros no les vamos a poner trabas a ellos. Entonces, algo que, como les decía, algo que me llama mucho la atención de esta carta, especialmente a los Gálatas, es que el tono que Pablo utiliza es diferente a otras cartas. Vemos otras cartas en el que Pablo es más amoroso, siempre termina exhortando, pero sin embargo aquí vemos que desde el inicio él emplea un tono totalmente autoritativo y muy indignante. Vemos que usualmente las cartas paulinas empiezan con un saludo, luego un agradecimiento. Acá él entra directamente. Si vemos el versículo 1 del capítulo 1, es a lo que vinimos. No nos vamos a poner en mucha cosa. ¿Por qué? Porque es un mensaje muy importante. Y no solamente eso, sino que cuando estudiamos estas primeras partes de la carta a los Gálatas, nos motivará y nos lleva a permanecer también firmes en la fe. Lo primero que él aborda en estos primeros 2 versículos del 6 al 7 es que hay un único evangelio. No puede haber nada agregado al evangelio. Lo vuelvo a leer. Me maravillo, me impresiona, dicen otras versiones, de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos no estaban abandonando a Pablo, ahí mismo les está diciendo, ellos estaban abandonando a Dios, a su Padre, a Cristo, tal como el mismo apóstol lo menciona en los versículos antes, donde dice en el versículo 4 igualmente de este capítulo 1, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo nos rescató Cristo? Les está diciendo a ellos. Bueno, dio su vida por nosotros. Él hizo un sacrificio, que lo que hizo fue tomar nuestra culpa y hacerla y limpiarla completamente. ¿Y de qué nos rescató? De un mundo malvado. Él les está diciendo, ustedes no están contrarios a algo que yo les enseñé, ustedes están contrarios a algo que el mismo Cristo les enseñó a ustedes por medio de mí. Y esto me lleva a pensar en la actualidad, porque como les decía, todo este mensaje nace de un mensaje que yo escuché en una red social. El mensaje a los Gálatas es de hace 2000 años. Sin embargo, esto es más reciente, esto no cambia, esto continúa. Y me lleva a pensar, ¿en nuestras iglesias realmente estamos predicando lo suficiente el evangelio? ¿O le estamos agregando algo más? Tal vez algo más como felicidad o un poco más de lo que es humanismo. ¿Será que le estamos agregando más? Creo que el mensaje de Pablo es claro. No hay otro evangelio y ese evangelio tiene que ser predicado constantemente en nuestras iglesias. Eso también me lleva a un segundo subpunto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros o cómo tenemos que estar preparados? ¿Cuál puede ser esta aplicación de esta primera parte? Tenemos que evaluar las enseñanzas que nos dan. Y no solamente las enseñanzas, a veces también los materiales que vienen. Porque a veces pueden que hayan buenos materiales de distintas organizaciones internacionales que se dicen ser cristianas,
pero cuando uno se sienta a leer, a escudriñar el material, a ver qué palabras hay detrás, hay que tener cuidado, porque poco a poco ciertas ideologías se van introduciendo a la iglesia. Hace un tiempo escuchaba una charla de Agustín Laje. Él estaba hablándole a algunos padres básicamente sobre la ideología de género. Y él les da un ejemplo. Él les dice, ustedes tienen que imaginar todos estos temas, todo esto que les estoy hablando como si fuera un tipo de vacuna. Y ustedes tienen que vacunar a sus hijos. En otras palabras, ustedes se tienen que sentar con sus hijos y enseñarles, amor, va a llegar un día en la escuela donde te van a hablar de este tipo de cosas. Entonces, en el momento que el chico esté en la escuela y escuche estas ideologías, ¿qué es lo que va a decir el chico? Ah, mi papá, mi mamá me habló de eso. De la misma manera, nosotros tenemos que tener, por decirlo así, un tipo de vacuna en contra de estas ideologías. ¿Pero de qué manera podemos tenerlas? Solamente si vamos constantemente a lo que dice la palabra, y no solamente a lo que dice la palabra, sino estar atento a las distintas corrientes que hay alrededor en Latinoamérica, en Estados Unidos, en el mundo en general, que lo que están haciendo es poco a poco introduciéndose a la iglesia y cambiando muy sutilmente el mensaje del evangelio. Les puedo mencionar algunas de estas. Humanismo secular. Hay un énfasis excesivo en la autoayuda. O una teología, por ejemplo, del pensamiento positivo, la creencia de que si declaras algo con suficiente fe se hará realidad. También hay iglesias que evitan hablar del sufrimiento, del sacrificio cristiano. ¿Por qué? Porque hay que enfocarse en lo positivo, en la felicidad, en la realización personal. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Lleva confusión. Empieza a distorsionar poco a poco el mensaje del evangelio. Y entonces vemos a personas que dicen, bueno, si yo doy lo suficiente a la iglesia, si yo doy suficiente dinero a la iglesia, voy a recibir más. Si Dios me bendice, yo voy a bendecir más. Eso es cierto, es una verdad bíblica, pero las empiezan a cambiar el mensaje. ¿Y qué es lo que pasa en este tipo de cosas? Lleva confusión y la gente termina pensando, yo tengo que hacer algo para ganarme algo, para ganar a Cristo, para ganar mi salvación. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Versículo 7, en realidad no es otro evangelio. Es que esto es muy curioso, él no está diciendo, no es otro evangelio, sino que hay algunos de los que los perturban ustedes quieren pervertir el evangelio de Cristo. Él está diciendo, el evangelio de Cristo es como yo se los enseñé. Pero vemos que hay ciertas personas que pueden llegar externas que empiezan a generar confusión. Pablo dice que cualquier enseñanza que añada a la fe en Cristo, la necesidad ya sea de guardar la ley ceremonial, pervierte el evangelio. La palabra de hecho que él literalmente usa es invalidar, invalida el evangelio, lo disminuye porque empieza a poner otra cosa sobre lo que es realmente la verdad de Cristo. Y realmente tenemos que tener mucho cuidado, porque no solamente en los púlpitos, sino que ahora tenemos una ventana abierta por medio de YouTube, por medio de TikTok, por medio de Facebook, por medio de WhatsApp, donde a cada rato nos están llegando distintos mensajes, donde cada uno vemos que los comentarios, abrimos un comentario en redes sociales, todo el mundo tiene algo que decir. Todos son teólogos, todos conocen del tema. ¿Y qué es lo que hace esto? No es tanto, digamos, por las personas que lo están diciendo, ellos están haciendo mal. El problema es que confunden a aquellos que son nuevos en la fe. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Es ahí que nuestras iglesias, nuestras congregaciones, nuestros lugares, nuestros ministerios, ya sea ministerio de niños, jóvenes, mujeres, no importa dónde estemos, tenemos que predicar una y otra vez el evangelio, porque de lo contrario se van a confundir con tanta bulla, con tanta información que hay alrededor. Debemos ser como los de Berea, como aquel grupo que nos relatan en Hechos, que dice que ellos eran de sentimientos nobles, eran humildes y estuvieron dispuestos a recibir el mensaje de Pablo, pero ¿qué era lo que hacían? Iban a examinar las escrituras para ver si lo que está diciendo Pablo realmente es cierto. De igual manera nosotros tenemos que examinar ahora no solamente un mensaje de un púlpito, tenemos que examinar un reel de 30 segundos en Instagram, tenemos que examinar un TikTok de 1 minuto con un especialista, tenemos que tomar esto, llevarlo a la palabra y decir,
¿esto es realmente lo que la palabra dice o está cambiando? Así que es un mensaje muy pertinente y en un mundo globalizado como el que estamos ahora, realmente no solamente es pertinente, es necesario que estemos constantemente hablando de esto. Esto me lanza al segundo punto principal de esta enseñanza. Hay consecuencias para quienes predican un falso evangelio. Leo los versículos del 8 al 9. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición o sea anatema. Como ya lo he dicho, ahora lo repito. Si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Son palabras fuertes. Es muy difícil de escuchar. Y aquí hay mensajes para, creo yo, dos grupos de personas. Primero, para quienes han sido engañados y también para quienes son maestros. 1 Corintios 3:13 dice que su obra se mostrará tal y como es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Dios dejará al descubierto todo lo que se haya dicho o hecho por falsos maestros y el engaño que ellos causaron. Ahora bien, el contexto de este pasaje de Corintios no habla específicamente de lo que es la salvación, sino más bien le está hablando a aquellas personas que ya son salvas, pero que simplemente, sencillamente tienen que cuidar aquello que se está diciendo. Hay un fuerte mensaje para quienes han sido engañados. Sabemos que hay muchas personas que han sido engañados por falsas doctrinas, por falsos evangelios, que han salido lastimadas de las iglesias. Ellos tienen que entender de que el Señor todo lo ve y que claramente, tal como dice este pasaje, que es bastante fuerte, hay consecuencias para aquellos que predican algo distinto al evangelio. Pero también hay un mensaje para todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad de enseñar o algún liderazgo en la iglesia, ya sea en el grupo que sea. Los maestros. Tenemos que tener mucho cuidado con aquello que nosotros mismos enseñamos en nuestros grupos pequeños, en nuestros grupos de mujeres, con niños, con adolescentes. Hay un versículo que yo suelo usar mucho cuando me dan la oportunidad de enseñarle a otros maestros o a otras personas que quieren enseñar o discipular. No es el mejor versículo para iniciar, pero creo que nos pone realmente en el contexto en el que necesitamos estar cuando estamos enseñando. Y es el de Santiago 3:1. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con más severidad. Siempre yo inicio con ese versículo y como que luego hay un silencio. Pero es que realmente es algo que tenemos que recordar, porque ahora lo que decimos no solamente queda en un auditorio como este, sino que queda en una red social donde lo pueden ver muchísimas personas y no sabemos el alcance que va a tener. Y no solo eso, aunque fuera en un auditorio pequeño, en un grupo pequeño, uno a uno, sabemos que el Señor está viendo cada una de las palabras y también pesa el corazón del expositor y la persona que está predicando. Tenemos que tener mucho cuidado y lo primero que tenemos que hacer es abrir la palabra y realmente ir a la veracidad y ser fieles a la verdad del Evangelio. En palabras de Tim Keller, ahora podemos ver por qué Pablo adopta semejante lenguaje tan intenso y hasta severo. Hay mucho en riesgo. Nuestro conocimiento de Cristo, la verdad del Evangelio, el destino eterno de las almas de las personas. Estas son cosas por las que vale la pena pelear, por las que vale la pena hablar, por las que vale la pena insistir a nosotros mismos y a otros una y otra vez. Y eso me lleva al tercer y al último punto de esta enseñanza. Hay una única aprobación que nos debe importar. Leo el versículo 10. Entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y realmente leo las palabras de Pablo y me parece que hay un poco de sarcasmo ahí.
Y es que es cierto, lo que es la responsabilidad de ser no solamente maestro, sino también seguir a Cristo es grande. Y además sabemos que muchas veces no vamos a agradar a los demás, pero solamente hay una aprobación que nos debe importar, que es la de Dios. Una aprobación sobre los hombres. Y muchas veces nosotros fácilmente podemos ceder a la presión social, y muchas veces puede ser en nuestras iglesias. Vemos un ejemplo que el mismo Pedro que caminó con Jesús, Pedro apóstol, Pedro el que estuvo con él, el que lo sacó, el que caminó sobre el agua. Llega un momento en que se da la presión y decide dejar a los gentiles y se va con los judíos para que no lo vieran que estaba comiendo con los gentiles. El mismo Pablo en esta carta, en el capítulo 3, habla de eso, lo reprende directamente. Esto que ustedes están haciendo no está bien. ¿Y qué es lo que pasa? Se da la presión. De igual manera nosotros. Si Pedro, que caminó con Jesús, no nos va a pasar a nosotros. Tenemos que tener cuidado, porque muchas veces cedemos a la presión, y esa presión también va de la mano con que tenemos que evaluar nuestras motivaciones personales. ¿Será que es más importante el puesto que me dieron en la iglesia? ¿Será que es más importante el rango que tengo? ¿O realmente, si veo una situación de estas, debería quedarme callada o debería hablar? Hago las cosas para que me vean. Esto también nos lleva a pensar en nuestro servicio diario. No importa lo que hagamos en las iglesias o fuera de las iglesias, nuestro servicio para Dios, ¿por qué le estoy sirviendo a Dios? ¿Lo hago para que otros me vean? ¿Lo hago para ganarme el favor de la gente? ¿Dependo realmente de Cristo y sé que realmente Cristo es suficiente y que por su gracia es que yo puedo enseñar o puedo caminar con las demás personas, puedo compartir del evangelio? ¿Anhelo la afirmación de la gente o el éxito ministerial? Y es que ya vemos que, por ejemplo, el éxito ministerial no es un parámetro del que nos tengamos que tomar. Vemos un ejemplo muy claro y muy reciente de un predicador, de un expositor conocido de la palabra, que tenía un ministerio totalmente exitoso, y vemos que ya en sus últimos años de su vida, bueno, que todavía tenía mucho más para dar, queda por fuera. ¿Por qué? Porque no es la medida, no tiene que ser el éxito personal, sino que más bien, tal y como dice Pablo, nosotros tenemos que buscar la aprobación de Dios antes que la aprobación humana. En tu servicio, en tu ministerio, no solamente uno ve el ministerio y uno piensa dentro de las iglesias, pero el ministerio sabemos que es fuera de las iglesias, sabemos que es en la calle. Siempre tenemos que tener lo que es la importancia del mensaje del evangelio primero, en lugar de buscar otras cosas. Y ya como conclusión, ¿qué es lo que nos podemos llevar? Creo que el mensaje es bastante fuerte porque las palabras de Pablo son bastante fuertes. Entonces, obviamente lo que sale del mensaje es fuerte. Pero es que vemos que estamos rodeados en nuestra cultura, en nuestras iglesias, realmente ideologías que lo que pueden hacer es empezar a introducir ideas que son contrarias al evangelio. Y yo me ponía a pensar, ¿quién es más que nosotros, que hemos tenido la oportunidad de estudiar en un seminario, que somos no solamente servidores de Cristo, sino que hemos pasado muchos años también conociendo la palabra? No podemos quedarnos callados si vemos que alguna de estas ideologías poco a poco se están introduciendo en nuestras iglesias. Tenemos que hablar. Hay una estadística, no sé qué tan reciente es esta estadística, pero dicen que el 85% de los pastores de Latinoamérica no están preparados teológicamente, no han llevado estudios formales en teología. Puede que inclusive ese porcentaje sea más alto. Y lo que me pone a pensar es que aquellos que sí hemos tenido el regalo de estar en instituciones como estas estudiando, no podemos darnos el lujo de quedarnos callados. No podemos darnos el lujo de simplemente y sencillamente ignorar y decir, no, mira, eso está bien, esa teología del positivismo está bien, va,
es que empieza a diluir el evangelio, y tal y como nos dice Pablo, ¿qué es lo que pasa cuando el evangelio se empieza a diluir? Se empieza a eliminar. Para mí, lo que me llevo es que tenemos que perseverar, tenemos que alzar la voz, tenemos que tener un ojo crítico y tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios y dirección cuando nos enfrentemos con este tipo de ideologías dentro de nuestras iglesias, y no solamente nuestras iglesias, a veces estamos hablando con grupos de personas y es muy común ahora escuchar cosas como yo manifiesto, que venga todo a mí, yo soy feliz. Es muy común, eso ya está como en el léxico de todo el mundo. Creo que es importante que nosotros, que ya sabemos identificar que esto es contrario al evangelio, que podamos poco a poco realmente enseñar lo que la palabra dice. Concluyo con un mensaje de la primera carta a Timoteo. Se dice que la carta a los Gálatas es posiblemente una de las primeras cartas que Pablo escribe. Y este extracto que voy a leer es posiblemente una de las últimas cartas que él escribe. Y le escribe a su hijo Timoteo, hijo en la fe. Leo 1 Timoteo 6:11. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo para que se cumpla. Así que, hermanos, creo que es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, y además es aquello que el Señor nos manda, a que si escuchamos algo, lo que sea, por más poco que parezca, contrario al evangelio, que nosotros podamos levantar la mano o que nos podamos acercar a esa persona para poco a poco irle diciendo realmente lo que se trata el evangelio de Cristo Jesús. Muchas gracias. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.